En las últimas décadas ha habido avances importantes en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, también hemos progresado, aunque menos, en los tratamientos contra el cáncer, pero no hemos avanzado casi nada en el tratamiento del Alzheimer o la demencia. Pero que no sepamos todavía curar esta enfermedad no quiere decir que no sepamos cómo se puede prevenir. Por ejemplo, una publicación reciente en la revista The Lancet detalla 14 factores de riesgo que, si abordamos en su conjunto, nos permitirá reducir un 45% nuestro riesgo de sufrir demencia. Es decir, podemos reducir casi a la mitad el riesgo de sufrir esta enfermedad a través de los hábitos adecuados, y es lo que voy a explicar en este vídeo. Evidentemente, esto implica que queda una parte importante sobre la que no podemos actuar, que tiene que ver principalmente con los genes, y dentro de estos genes el que más parece influir es el ApoE. Todos tenemos dos copias de este gen, ya que heredamos una de nuestra madre y otra de nuestro padre, y hay tres variantes de este gen, ApoE2, ApoE3 y ApoE4. La combinación más común es ApoE3-ApoE3, es la que tenemos la mayoría de personas, yo incluido, y lo sé porque me hice un test genético. Esta combinación se considera neutra, es decir, ni aumenta ni reduce el riesgo de Alzheimer. Las personas que tienen una o dos copias de la variante ApoE2 tienen menos riesgo, y las personas que tienen una o sobre todo dos copias del gen ApoE4 tienen mayor riesgo. Como muestra esta gráfica, las personas que son ApoE4, o sea, tienen dos copias del gen ApoE4, tienen solo una probabilidad del 20% de llegar a los 75 años sin Alzheimer, mientras que esta probabilidad es casi del 80% en personas con dos copias del gen ApoE3, que son la mayoría. Hablamos obviamente de promedios y esta probabilidad genética es la que podemos mejorar o empeorar a partir de los hábitos que adoptamos. Entrando ya en los factores principales de riesgo, el primero sería baja estimulación cognitiva y, por tanto, para proteger nuestro cerebro debemos mejorar nuestra educación, debemos aprender, formarnos constantemente. Es verdad que cuando somos niños y adolescentes nuestro cerebro es especialmente moldeable y existe ahí una ventana de oportunidad clave para desarrollar lo que se llama reserva cognitiva, pero podemos seguir potenciando nuestro cerebro durante toda la vida. Las personas que siguen aprendiendo de adultas y trabajan en profesiones más demandantes cognitivamente tienen menos riesgo de Alzheimer. Por ejemplo, un estudio en trabajadores noruegos concluyó que las personas que realizaban los trabajos menos exigentes mentalmente tenían después un 66% más de riesgo de sufrir deterioro cognitivo leve y un 31% más de riesgo de demencia que los que tenían los trabajos más demandantes cognitivamente. Y si tu profesión no desafía tu cerebro, es especialmente importante que tengas hobbies o aficiones que te obliguen a aprender, a memorizar, a pensar con profundidad. En mi libro Saludablemente detallo más el concepto de reserva cognitiva y cómo al desarrollarlo puedes reducir el riesgo de demencia. El segundo factor de riesgo es mucho menos evidente y es la pérdida auditiva. Aunque pueda sorprendernos de entrada, es lógico pensar que si no escuchamos bien, nuestro cerebro va a recibir menos estímulos cognitivos y vamos a tender a aislarnos socialmente y, como veremos en breve, este factor de riesgo también es muy importante. Por eso vemos una relación clara entre pérdida auditiva y más riesgo de Alzheimer, y se ha comprobado también que el uso de audífonos en personas mayores reduce este riesgo. Si eres joven, intenta proteger tus oídos, evitando, por ejemplo, escuchar la música muy alta con auriculares, y en personas mayores es importante revisar la audición y considerar unos audífonos si notas que estás escuchando peor. El siguiente factor de riesgo es la depresión. Las personas que han sufrido periodos de depresión tienen después más riesgo de demencia y de Alzheimer. No está claro hasta qué punto el riesgo es por la depresión en sí y los cambios neurológicos que esto puede producir, o si el aumento del riesgo viene de los peores hábitos que suelen llevar las personas con depresión, que tienden a relacionarse menos con los demás, a moverse menos, a comer peor seguramente, etc. Y muy ligado con esto, sabemos que el estrés crónico y la ansiedad también se asocian con más riesgo posterior de Alzheimer. El siguiente factor de riesgo muy importante es la inactividad física. En mi libro Saludablemente dedico un capítulo entero a cómo el ejercicio o la actividad física en general mejora nuestro cerebro. Las personas que hacen actividad física tienen cerebros más grandes y cerebros que funcionan mejor. Un estudio en niños de 9 y 10 años mostró un hipocampo un 10% mayor en aquellos que estaban en mejor forma física, comprobando además que rendían mejor en pruebas de memoria declarativa. Las personas activas superan a las sedentarias en casi todo: memoria, razonamiento, atención y capacidad de resolver problemas. Y conectado con el tema de hoy, tienen además menos riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos con el tiempo. En resumen, moverte más e incluir ejercicio tanto aeróbico como de fuerza mejorará tu capacidad cognitiva y reducirá el riesgo de Alzheimer.
Pero relacionado con el deporte debemos hablar del siguiente factor de riesgo, que son los golpes en la cabeza. Aunque tenemos un duro cráneo que protege al cerebro, los golpes repetidos elevan de manera importante el riesgo de Alzheimer. Por ejemplo, los boxeadores tienen un riesgo de demencia hasta 4 veces superior a la población promedio y se habla del término demencia pugilística para referirse a esta causa de la enfermedad. Y aunque el boxeo es especialmente perjudicial, se ve también un aumento del riesgo en otros deportes como el fútbol, tanto por los cabezazos repetidos al balón como por los frecuentes choques y colisiones que se producen en este deporte. En resumen, evita los golpes a la cabeza siempre que puedas. Siguiendo con los factores de riesgo indicados en esa publicación, se analiza de manera separada la diabetes, la obesidad, los niveles elevados de LDL y la hipertensión, pero por simplicidad yo los agrupo bajo el concepto mala salud metabólica porque además estos factores casi siempre van de la mano. Personas sedentarias que llevan una mala alimentación van a desarrollar con alta probabilidad un exceso de grasa que contribuye a la resistencia a la insulina, que a su vez va a causar problemas de control glucémico, hipertensión, una elevación anormal del LDL, etcétera, etcétera. Y todo esto daña también al cerebro de manera directa hasta el punto de que se suele hablar del Alzheimer como diabetes tipo 3. Por ejemplo, las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo un 65% mayor de terminar desarrollando Alzheimer con el tiempo, una señal clara de que ambas enfermedades están muy relacionadas. O vemos que la obesidad se asocia con una atrofia cerebral similar a la que produce el Alzheimer, además de que las personas con obesidad tienen también un riesgo considerablemente mayor de sufrir demencia. El siguiente factor de riesgo son los elementos tóxicos que entran en nuestro cuerpo y The Lancet se centra en 3: tabaco, alcohol y contaminación. Los fumadores tienen un riesgo más elevado de sufrir Alzheimer, aunque no se encuentra una relación clara con otros trastornos como Parkinson. Algunos estudios parecen indicar que la nicotina podría tener un efecto neuroprotector, pero que desde luego no es compensado por todo el resto de compuestos tóxicos del tabaco que hacen que el riesgo de demencia aumente. El exceso de alcohol es también muy tóxico para el cerebro, pero curiosamente no solo no se ve un mayor riesgo de Alzheimer en las personas que consumen alcohol con moderación o el equivalente a una copa de vino al día, sino que estas muestran menor riesgo. Esto no implica desde luego que el alcohol sea protector y puede que el efecto observado se deba a otros factores de confusión, como que el consumo moderado de alcohol suele acompañarse de contacto social, que sí es muy importante para reducir el riesgo de demencia. Pero como mensaje podríamos decir que más de una copa de vino al día daña al cerebro. Y el tercer tipo de tóxicos sería la contaminación, algo sobre lo que se habla poco, pero que influye muy negativamente en el cerebro, como explico en profundidad en un artículo que tengo sobre el tema. A corto plazo, la contaminación empeora el rendimiento cognitivo y, por ejemplo, en días de mayor contaminación, los jugadores de ajedrez, los inversores o los árbitros se ha visto que cometen más errores y esto aplica, por supuesto, a todos los trabajadores. Y a largo plazo, las partículas PM2.5, así llamadas por ser menores a 2,5 micras, pueden llegar al cerebro, dañando este órgano y elevando el riesgo de Parkinson y Alzheimer. Es un factor sobre el que tenemos menos control que sobre el tabaco o el alcohol, pero en ese artículo ofrecía también algunas soluciones, como el uso de filtros EPA en casa o en la oficina, que pueden reducir las partículas contaminantes en los espacios en los que pasamos más tiempo cada día. Y por último, uno de los factores que más eleva el riesgo de demencia es el aislamiento social. En mi libro, Saludablemente, explico que conversar con los demás, llevar la contabilidad social y lidiar con la complejidad de las relaciones personales supone un esfuerzo importante para nuestro cerebro, y esto es bueno porque evita que se atrofie. Por eso, participar en diversos grupos sociales se asocia con una reducción de más del 30% del riesgo de demencia. Y una pregunta frecuente es si además de evitar todos estos factores de riesgo existen suplementos o compuestos que puedan reducir la probabilidad de desarrollar demencia o Alzheimer, y aunque la suplementación es mucho menos importante que todo lo anterior, hay algunas cosas que tienen evidencia positiva. Primero, hay ciertos alimentos que parecen ejercer un papel especialmente beneficioso sobre el cerebro y uno de los más estudiados son los arándanos. Personalmente suplemento con extracto de arándano, además de comerlos en su forma natural casi a diario, y su aporte de antocianina y otros polifenoles ha demostrado mejorar el rendimiento cognitivo cuando somos jóvenes y ralentizar el envejecimiento cerebral cuando somos mayores. La vitamina D también se asocia con menos riesgo de Alzheimer y aunque no tenemos ensayos clínicos a largo plazo que confirmen si suplementar reduce realmente el riesgo, creo que merece la pena incluirlo en personas que toman poco el sol.
Y quizá uno de los suplementos más estudiados para el cerebro es el omega 3, concretamente los ácidos grasos EPA y DHA. Algunos estudios indican que las personas con más DHA en sangre tienen un riesgo significativamente inferior de demencia respecto a las personas con niveles bajos. O sabemos que las personas que consumen más pescado graso, rico en omega 3, tienen también menos riesgo de demencia. ¿Qué ocurre? Que si miramos ya ensayos clínicos de suplementación con omega 3, no todos los estudios muestran efectos positivos. Y parece que para que la suplementación con omega 3 sea beneficiosa, debemos tener niveles buenos de las distintas vitaminas del grupo B, que a su vez ayudan a reducir los niveles de homocisteína, que se asocia con más riesgo de Alzheimer. Y por eso la suplementación con un complejo de vitaminas del grupo B, si tu homocisteína está alta, sería también una buena recomendación para la salud de tu cerebro. Y por último, conocemos también muchas funciones neuroprotectoras del magnesio y tenemos evidencia de que mayores niveles de magnesio en sangre se asocian con mejor salud cerebral. Y aunque no hay todavía estudios definitivos, sabemos que mucha gente tiene deficiencia de este mineral y por eso podría ser recomendable también suplementar. Y os recuerdo que tengo otro vídeo donde profundizo en tipos de magnesio y doy algunas recomendaciones concretas. Y esto sería todo por hoy. Te animo a que cuides tu cerebro. Recuerda que en nuestra mano está reducir casi a la mitad el riesgo de demencia y si quieres seguir aprendiendo a cuidarte, no olvides suscribirte al canal.